Aquí se va a encontrar mucho tinte en términos de pasión de lo que les voy a hablar. Una de las cosas que más me ha gustado a mí como persona es desentrañar o destapar algo que se llama complejidad. Y una de las razones fundamentales por las cuales me trajo, digamos así, el azar de la vida a hablar de esto en este momento enfrente de ustedes, es esta planta. Porque esta planta invita a la complejidad y es una de las cosas que es importante de partida, es entender qué es la complejidad. Para nosotros la complejidad puede ser una palabra que tiene muchas aristas dependiendo de la manera como uno la visualiza. Cuando decimos que un problema es muy complejo es de pronto que es muy difícil de resolver. Cuando tenemos una visión muy compleja de la vida es porque le metemos muchos problemas. De pronto la palabra complejidad puede ser negativa en diferentes escenarios o en diferentes puntos de vista, pero aquí es pasión, porque resulta que la complejidad es una interconexión de puntos que no se sabe en primer lugar cómo están conectados y por lo tanto no se sabe cómo van a responder a una perturbación. Y eso es lo que tenemos al frente con esta planta. Es algo similar como si nosotros están escuchando, o cada uno de ustedes está escuchando a alguien que está hablando. Tenemos diferentes respuestas, diferentes sensaciones, diferentes emociones y a la final cuando termine este evento y todos estemos reunidos, la manera en que nos vamos a interactuar va a ser un poco difícil de predecir, porque somos seres humanos y no somos seres complejos. Cuando estamos hablando en términos de complejidad, es que es difícil predecir la respuesta, porque existen una cantidad de elementos que están interactuando entre ellos y es muy difícil entender matemáticamente qué es lo que me apasiona. Y ahí es donde también viene el otro espectro, y es la interacción que tenemos con la hoja, la interacción que tenemos con la planta, que viene desde esa misma complejidad de la planta a la complejidad de nosotros y a la complejidad del medio ambiente. ¿Cómo nosotros entonces intervenimos en ella? ¿Cómo hacemos para sacarle, digámoslo así, desde el punto de vista muy antropocéntrico, el mayor provecho? Pero no solamente antropocéntrico, sino el mayor provecho a la naturaleza que nos rodea al nosotros utilizarla. Y eso es algo que nosotros, digámoslo desde el punto de vista de ciencia occidental, que es lo que me trae aquí también dentro de este marco de Coca Talks, es difícil entender. Sin embargo, lo que es la sabiduría ancestral, lo que teníamos en la charla anterior, es algo que viene cosechándose y llevándose a cabo por años y años y años y años. Y lograr esa conjunción entre el hombre y la naturaleza, resulta que desde la ciencia occidental puede ser diferente que desde la sabiduría ancestral. Y encontrar esos dos mundos también hace parte de la complejidad. Cómo entenderlos, cómo sacar provecho de información de uno y otro. Y ahí es entonces donde viene también otro elemento importante y es lo que llamo dependiendo de las escalas. Una de las cosas que siempre trabajamos en mi grupo de investigación se llama visión multiescala. Y eso puede verse desde muchos puntos de vista. Algo similar, una analogía es lo que hacemos en esta oportunidad, en esta ventana, y es ver la hoja de coca desde múltiples aristas. Pues resulta que nosotros también podemos ver los fenómenos desde múltiples escalas. Está desde la escala molecular hasta lo que llamamos la escala macroscópica, que es la planta. Si nosotros nos quedamos mirando esta planta, solamente tenemos el privilegio en este momento de ver lo que está sucediendo a escala macroscópica. Pero ¿qué es lo que está sucediendo adentro? Y ahí es donde vienen todos los elementos asociados a los genes. Resulta que hay una información genómica. Si nosotros lo miramos desde la escala, digámoslo así, desde la escala molecular, hay todo un DNA involucrado, desde esas palabras claves que nos enseñaron cuando estábamos en el colegio. Y que ese DNA después produce unas cosas que llaman proteínas. Y esas proteínas producen unas cosas que llaman metabolitos. Y esos metabolitos y esas proteínas y esos genes hacen lo que se lleve básicamente a esta maravilla que está ocurriendo en este momento. Y esa maravilla se está alimentando por medio de un agua o una tierra o unos nutrientes en la parte inferior. ¿Cómo sucede eso? ¿Cuáles son los metabolitos que se están produciendo en la planta? Y eso viene también concatenado con la diapositiva anterior de cómo interactuamos nosotros con esos metabolitos. Eso a la final es clave y fundamental en la ciencia occidental.
porque por medio de eso es que podemos entonces hacer afirmaciones que nos permitan entonces como ciencia occidental y todas las ciencias conjuntas, ponerlas a conciliar y finalmente llegar a acuerdos para que todos ganemos. Entonces viene la parte de entender la interacción molecular. Y este es el tipo de maravillas que uno puede visualizar. Esas moléculas se están moviendo en espacio-tiempo. Esas moléculas resulta que están interactuando con otras. En este caso estamos viendo una hélice que es una DNA interactuando con otra molécula que puede ser entonces un receptor o un ligando. Y esos son ejemplos de lo que puede estar ocurriendo cuando nosotros consumimos esta hoja. Y cuando digo hoja es porque es un sistema complejo, porque no estamos hablando solamente de la cocaína, porque estamos hablando de una sucesión de moléculas que están interactuando entre ellas, que lo que hice básicamente con el estudio de todos estos metabolitos que nosotros hemos estudiado hasta el momento en nuestro grupo de investigación, se los puse a ChatGPT, inteligencia generativa, artificial generativa, y le dije, hágame un diagrama de ellos. Plano. No le hice ninguna observación adicional. Y esto es lo que me arroja en este momento ChatGPT, en este ejercicio. No estoy diciendo que sea el único ejercicio que hemos hecho, pero es el más simple para mostrarle el grado de espontaneidad que puede llegar a esto solamente dándole la información. Le pedí y le imploré a ChatGPT que hablara en español en este diagrama y no lo logré, me disculpan. Pero que vemos aquí una sucesión de moléculas que están interactuando entre ellas, unas que se llaman alcaloides, como por ejemplo la cocaína, pero resulta que no es el único alcaloide, podemos estar hablando entre 10, 15 alcaloides en la planta, igual que los alcaloides que consumimos todos los días, tales como la cafeína. Estamos hablando de compuestos como bencenoides, alcoholes, polioles, flavonoides, terpenos, glicerofosfolípidos, una cantidad de cosas de esas que nos aburrían en química, ¿cierto? Pero resulta que están interactuando entre ellas. Y ese reporte se ha hecho también en otras plantas, como por ejemplo con cannabis. Con cannabis, por ejemplo, se ha demostrado que hay moléculas llamadas terpenos que son capaces de interactuar con otra molécula que se llama el THC, que es la molécula psicoactiva, para mejorar el efecto. Y ahí es donde conjugamos todo esto en lo que se llama efecto séquito, o entourage effect en inglés. Y es lo que creemos en mi grupo de investigación que está sucediendo también con la hoja de coca. Esto va más allá de la cocaína. Es el mensaje claro. Y el saber ancestral va mucho más lejos que esto. Y es el que básicamente me ha dado la oportunidad y me declaro amante del mambe. No sabemos lo que sucede a nivel de molecular, pero sí sabemos lo que sucede a nivel macroscópico. Es algo que nos da un beneficio. Y esa descripción, lograr llegar desde la escala molecular, que es esta, al beneficio, es el reto. Por lo menos estamos arrancando, tratando de entender esa complejidad y esa interacción molecular. Y finalmente, cuando uno llega y entiende todas esas moléculas que están en esta planta, flavonoides, lípidos, compuestos bioactivos, que pueden tener un potencial, por ejemplo, para el desarrollo de cosméticos, alimentos funcionales, resulta que cuando uno mira todo el espectro, puede entonces apostarle a fortalecer de cierta manera la producción de unos metabolitos específicos, otra vez más allá de la cocaína misma. ¿Cómo hago para producir más lípidos? ¿Cómo hago para producir más alcaloides de los que a mí me interesan, no necesariamente el que tiene demanda en el mercado? Primero tengo que saber qué efectos tienen, cómo interactúan entre ellos, y cuando tengo eso resuelto, finalmente es el asunto de entender la interacción de esta planta con su sustrato, con el suelo. Y ahí viene todo un trabajo muy interesante en términos de sostenibilidad, porque lo que necesitamos hacer es no solamente entender su planta con beneficio nuestro, sino con el beneficio del suelo. Hacer una producción sostenible de la planta. Quitarnos esa visión solamente de la cocaína, que por tener esa visión terminamos preocupándonos es solamente por darle el nitrógeno, el fosfato y el potasio que son necesarios para producir el alcaloide, pero no para toda esa riqueza de metabolitos que queremos entonces producir y generar beneficio, no solamente a nosotros como usuarios de la ciencia occidental, sino a toda la población, que es igualmente importante. Esta interacción con el suelo es supremamente relevante
tampoco la entendemos. Resulta que no solamente hay en juego nutrientes, sino microorganismos presentes en el suelo. Cómo entender esa interacción con los microorganismos es otro proceso de igual o mayor complejidad de lo que estamos hablando en la planta misma, pero paso a paso, tratando de hacer esfuerzo en toda esta empresa inmensa que es tratar de entender esta planta y su interacción, es que podemos llegar finalmente a buen puerto y tener una hoja y una planta que para mí, dentro de su complejidad, es sagrada. O diciéndolo al revés, es sagrada por su complejidad. Con esto, creo que ahí termino. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme demorado mucho. Gracias.